Nosotros oramos de manera generalizada. Mi esposa abraza ahí a Palmira. Yo por aquí tengo este precioso regalo que el Señor me ha permitido disfrutar. Así que aprovecho la oportunidad. Si no te has inscrito en el Seminario Evangélico de Caracas, otra vez te digo, te estás perdiendo parte de esta bendición. Bueno, ya no puedo seguir más. Así que, Señor, gracias por la vida de este hermoso hermano que tú has transformado. Úsalo hoy con poder y gloria. Gracias porque hoy ha venido con su esposa. Alabado sea tu nombre. Amén. Mi amada Palmira, pero esto no queda acá, porque aquí las esposas oran por sus esposos al momento de llevar el mensaje de la palabra. Padre, te pido muy especial hoy por mi esposo, Señor. Pon palabra en él, Señor. Sabes lo que necesita esta iglesia. Pon palabra en él para llevársela, Señor. Te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Adelante. Bueno, pero yo creo que ya tuvimos el culto, ¿no? Ok, mi hermano, la verdad que ha sido una mañana hermosa, pero se remueven cosas que ya estaban guardadas en el corazón y de repente salen nuevamente. Y no es fácil. No importa los años que pasen, el ver la mano de Dios, bueno, para quienes lo amamos, nos quebranta enormemente eso. Y esa es una de las cosas que quería compartir con ustedes hoy. Quería compartir el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Dónde está su poder? Y cómo debemos interactuar con ella para que eso sea una realidad en nuestra vida. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida, debe ser la esencia del vivir, debe ser la razón por la cual vivimos. Ella debe ser el todo para nosotros y debe ser nuestra máxima autoridad. Eso a veces no le gusta mucho a los pastores cuando uno dice que la palabra debe ser la máxima autoridad, porque ella está por arriba del pastor y es a ella a quien yo le debo. Entonces ella debe ser nuestra máxima prioridad. Yo siempre he pensado que la palabra es como el mar. Por ejemplo, cuando las personas van al mar, uno puede observar que hay diferentes formas de disfrutar el mar. Hay personas que van al mar y se mojan solo los pies. Pasan el día en la orilla leyendo, pero no se meten realmente. Hay otras personas que se meten en el mar hasta las rodillas, otros saltan ulitas y más o menos se mojan hasta la cintura, pero hay otros que sí nadan y profundizan un poquito más. Y hay otros que aprenden a hacer profundizarse con trajes de buzo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién cree ustedes que puede ver los tesoros que están en las profundidades del mar? Los que se sumergen a profundidad. Sin embargo, todos disfrutan del mar. Entonces usted le pregunta a una persona después que regresa el domingo a su casa que fue a la playa, mira, ¿cómo te fue? Oye, disfruté el mar enormemente, pero si no te bañaste, bueno, no importa, lo disfruté. Así que todos disfrutamos de la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios hay tesoros que solo pueden ver lo que profundizan en ella. Porque así está hecha, para que quien la escudriñe pueda ver los tesoros que están ahí. Y una de las cosas que, bueno,
siguiendo un poquito el testimonio de vida, una de las cosas que a mí me confrontó un poco es que después de haber estudiado la palabra, yo me daba cuenta que no siempre lo que se dice. O sea, que hay diferencia a veces entre lo que se predica y lo que dice la palabra. Entonces yo quiero compartir con ustedes un poco cómo podemos profundizar la palabra. Y si nosotros leemos en Proverbio 2, del 4 al 6, esta es una introducción, todavía no he empezado la prédica. Si nosotros leemos en Proverbio 2, del 4 al 6, veremos una información muy hermosa, un mensaje que nos da la palabra muy hermoso. Y ella nos dice así, en esos versículos: si como a la plata le buscares y la escudriñases como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y fíjense qué hermoso es la parte que dice: si la escudriñas como un tesoro, entonces tendrás entendimiento del temor de Jehová. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque a veces nos han dicho que el temor a Jehová es reverencia, respeto, pero eso no es lo que dice la palabra. Si hacemos un poco de memoria y por ejemplo recordamos el pasaje donde las parteras ayudan que Moisés no sea sacrificado, cuando el edicto del faraón era sacrificar todo hijo varón, y ellas no lo hicieron, y Moisés es puesto en el río. Jehová le dijo a las parteras: por cuanto tuvieron temor de mí antes que del faraón, que había hecho un edicto para que matasen a todo el que no cumpliese la ley que él había dado, entonces yo las bendeciré. Y efectivamente las bendijo grandemente. Y ese pensamiento, porque tuvieron temor de mí antes del faraón, que podía quitarle la vida, es exactamente el pensamiento en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice: no tengas temor de quien pueda quitarte la vida, ten temor del que puede condenar tu alma. De ese tienes que tener temor. Entonces, más adelante Jehová dice, cerrando ese capítulo, dice: si me llamas Padre, hónrame, porque al Padre se le honra. Pero si me llamas Señor, témeme, porque al Señor se le teme. Y a veces ese mensaje no es claro, y debemos entender lo que es el temor de Dios, y eso sería otra prédica. Pero quería hacer énfasis de esas pequeñas diferencias que hacen que no podamos entender bien la palabra, porque es en el temor de Dios que podemos escudriñar la palabra. Entonces, ese es un concepto que deberíamos tener sumamente claro. Y eso es lo que yo quiero más o menos en el día de hoy traerle como mensaje: cómo podemos escudriñar la palabra. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 4:12, y por cierto ya Peter lo mencionó hace un ratico, así que le doy gracias a Dios porque está alineado al pensamiento que acaba de dar Peter. En Hebreos 4:12,
Y dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es tremendo lo que está diciendo Hebreo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Padre, porque una vez más nos permite compartir tu palabra, Señor. Pedimos ante ti, Señor, que tú prepares nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, para que tu palabra sea semilla fresca en nuestro corazón y dé su fruto a su tiempo, Señor. Te doy gracias por este espacio, te doy gracias por Peter y su familia, te doy gracias por esta zona y por todo aquel que esté aquí y el que no haya venido, Señor, bendícelo y bendice cada familia aquí representada, Señor. Que tu paz esté sobre nosotros eternamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Jesús se confrontaba con los escribas, porque los escribas trataban de entender la palabra y de escudriñarla, pero no aceptaban a Jesús. Y Jesús se confrontaba con ellos y le decían: porque ustedes buscan la salvación escudriñando las palabras, pero no ven que ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué quiere decir eso? Jesús es el Verbo encarnado, pero la palabra es el verbo escrito, es el mismo verbo. Jesús, el verbo encarnado, y la palabra es el verbo escrito. Es imposible, hermano, que yo diga que amo a Jesús, que yo le haga culto a Jesús, yo le haga adoración a Jesús y no sienta lo mismo por la palabra. Porque es el mismo Jesús. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces a veces nosotros decimos: bueno, Jesús está con nosotros. Y es verdad, Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero aquí lo tengo todos los días. Y puedo oírlo todos los días. Porque este es el verbo escrito, el mismo verbo encarnado. Entonces nosotros debemos entender la altura y el poder que tiene esta palabra. Y debido a eso, ella ha sido perseguida. A través de la historia han querido destruirla. Son muchos episodios en la historia donde han quemado cientos, miles de Biblias. Pero ella es eterna. Ella no puede dejar de existir. No puede ser destruida. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No hay manera de destruirla, porque ella es el verbo escrito. Jesús, la palabra nos dice: y al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Al principio de qué? De la creación. Y Jesús dice: al final seguirá mi palabra estando. Ella va de eternidad a eternidad. Ella no es algo casual, ni para un momento. Ella siempre ha sido y siempre será. Entonces, esto es importante, hermano. La palabra es algo que hay que tenerle. Bueno,
Quizá por la misma experiencia de vida que tuve, yo veo la palabra de una manera muy especial. Ok. Yo quisiera a ver si podemos entender lo que yo trato de expresar en este momento de esta manera. Por su palabra, cuando Dios dice hágase, se hace. Cuando Dios dice exista, existe. Y todo lo que está creado, absolutamente todo lo que se ve y lo que no se ve, se sostiene en el poder de su palabra. No es algo que fue hecho hace tiempo. La palabra en este momento es la que sostiene toda la creación. El sol está donde está por el poder de su palabra. La lluvia cae por el poder de su palabra. Nosotros respiramos por el poder de su palabra. Es en el poder de su palabra que se sostiene absolutamente todo lo que existe. Entonces, hay poder aquí. Pablo decía de una manera muy hermosa, decía, cuando prediques, no prediques con filosofía, no expliques las cosas, ¿vale? Predica lo que está aquí, porque en ella hay poder de salvación. Predica la palabra, porque en ella hay poder de salvación. No prediques con filosofía humana, predica lo que está escrito en la palabra. Y eso es lo que yo he tratado de apegarme, a hablar y a predicar lo que está en la palabra. Entonces, ese poder que tiene la palabra y que sostiene toda la creación, también nos da información sobre nosotros, nos da propósito al ser humano. Se dirige al ser humano para darle propósito al ser humano. Y si leemos en 2 Timoteo 3:16-17, 2 Timoteo 3:16-17, la palabra nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y escúchenme el adjetivo principal: sea perfecto. A veces nosotros decimos, no, hermano, pero es que eso de perfección, hablar de perfección, ¿quién es? Ya, espérate. Ella está hecha para hacer de nosotros personas perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, sí, ella tiene propósito para nosotros. Muchas veces, uno oye decir, por ejemplo, hay que ser hacedor de la palabra y no oidor solamente, sino hacedor. El problema está en que a veces yo le pregunto, y lo hago en el seminario, le pregunto a las personas, bueno, ¿cómo eres hacedor de la palabra? ¿Cómo tú puedes ser hacedor de la palabra? Explícame eso. Y la respuesta siempre es la misma: ser obediente y hacer lo que ella dice. Y yo le respondo: así no te ganarás el cielo, porque el cielo no se gana por obra. No porque seas obediente te vas a ganar el cielo. ¿Me expliqué? Ahí falta algo más. Y ese es el problema.
¿Qué falta ahí? En la respuesta, no en lo que dice la palabra. Ser hacedor. El problema es que el concepto de hacedor no lo hemos entendido bien. Y creemos que ser hacedor es ser obediente. Pero Pablo dice que si le entrego mi cuerpo a las llamas, si entrego todo mi dinero a los pobres, si entrego todo lo que soy y me doy completo, pero no tengo amor, eso es trapo de inmundicia para Dios. ¿Lo quieren ver un poco más claro? La oración del fariseo y el publicano, y Jesús hace mención de esas dos personas que estaban orando. ¿Qué decía el fariseo? Yo he cumplido con todo, yo he dado los diezmos, yo he guardado la fiesta, o sea, soy hacedor de la palabra, he obedecido. Pero el publicano decía, Señor, yo no soy digno ni siquiera de levantar mis ojos al cielo, porque no somos dignos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién va a ser justificado? ¿El hacedor? No, el quebrantado. Y por eso el Señor dice, el que venga a mí contrito y humillado, a ese miraré yo. No el que venga a traerme sus obras, sino el que venga a mí contrito y humillado, arrepentido. A ese miraré yo, dice el Señor. Entonces, a veces nos preguntamos, o por lo menos lo que yo me preguntaba, ¿cómo ser hacedor de la palabra? ¿Cómo realmente puedo interpretar el hecho de ser un hacedor de la palabra? Y claro, el Salmo 119, que no lo voy a estudiar porque es muy largo para hablar de él, pero el Salmo 119 da mucha luz a ese pensamiento. Y vamos a compartir un pedacito de él nada más, que es del 9 al 11, o sea, el 119, del versículo 9 al 11. También Peter compartió parte de ese salmo. Dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Vamos a trabajar un poquito esos conceptos para entender qué es ser hacedor de la palabra. Entonces, ¿qué me está diciendo el Salmo? Bueno, lo primero que me invita es que a la palabra hay que desearla, hay que tener deseo por ella. Así como el amante desea a su amante, así debo desear la palabra. Debo tener deseo por ella. Y ella debe ser quien me consuele, como la esposa consuela a su marido. Ella tiene que hacer esa función. Yo debo desearla y sentir en ella el consuelo de su poder en mí. Para hacer este principio, hacerlo un poquito más claro, voy a contarle un pedacito de historia. Cuando yo fui a vivir a los Estados Unidos, tenía 17 años, me fui a estudiar a Estados Unidos, me gané una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos. Y claro, uno a esa edad tiene su noviecita del liceo, pues. Entonces me fui a estudiar a Boston. Ella se llama Milagro, era mi novia de esa época.
Y yo llegué a Boston ya entrando el invierno. Boston es una ciudad donde la nieve sube demasiado. Y claro, no había internet. Entonces, esperar una carta de milagro era para mí algo impresionante. Entonces, más o menos se tardaba 15 días de uno responder una carta, 15 días más en que uno le llegara. Estamos hablando de una carta por mes. Pero no había terminado el mes y ya yo me iba a la oficina postal con esas nevadas tan grandes a ver si había llegado carta. ¿Por qué? Porque la deseaba. Y no importara que yo sabía que aún no había llegado, pero por si acaso se adelantó el avión y la carta estaba ahí, pues. Y no importara el frío ni la nieve, yo iba y buscaba a ver si había carta en el buzón. ¿Y qué podía contener una carta de esas de muchachos de 17 y 16 años? Hola, ¿cómo estás? Estamos bien aquí, estamos en la playa. O sea, 4 soquetadas. Pero yo pasaba un mes leyéndola. Y me la sabía de memoria y la volvía a leer. Y la leía y la leía. ¿Por qué? Porque deseaba lo que ella decía. La sentía cerca por leer lo que escribía. Yo pregunto, ¿nos sentimos así por la palabra? Que no es lo que escribe una novia, es lo que escribe Dios, quien dice que me ama y a quien yo digo que lo amo. Deseo lo que está aquí, de esa misma manera. Entonces, desearla, hay que desear la palabra. Para ser hacedor tengo que desearla primero, si no jamás podré ser hacedor de la palabra. Tengo que desearla con todo mi corazón. Lo otro que tengo que tener, que nos dice estos 4 versículos del Salmo 19, es que debo guardarla. Guardaré tu palabra en mi corazón. ¿Y qué es guardarla? Es otro concepto que a veces no tenemos, claro. ¿Qué es guardar la palabra? Jesús dijo, y esto es importante, hermano, Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Y el que guarde mi palabra, a ese amaré yo. Y mi Padre y yo haremos morada en él. Pero quien no guarde mi palabra, ese no me ama. Entonces, amar a Cristo no es, yo te amo, mira, sí, ya va, espérate, tú guardas mi palabra. Tú tienes mi palabra en tu corazón. Porque el que a mí me ama, guarda mi palabra. Porque ella es el verbo igual, el verbo escrito. Entonces yo debo guardar su palabra en mi corazón. ¿Y qué es guardar su palabra en mi corazón? Tenerla a flor de piel. ¿Qué es tener la palabra a flor de piel? Es meditar en ella para no pecar contra Dios. Meditaré en tu palabra día y noche para no pecar contra ti. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, muy fácil. Y le pongo un ejemplo sencillo. Pasa una muchacha muy buena moza al lado de uno en Sabana Grande, uno la mira y antes que llegue el mal pensamiento, ya la palabra que está a flor de piel te confronta. No la desees porque adulteras y pecas contra tu esposa y contra mí. ¿Pero por qué me llegó eso? Porque la tengo a flor de piel. Si la palabra está a flor de piel, en cualquier momento que uno llega a la tentación, ella te confronta. Como espada, como dice el versículo, entra a los tuétanos y te jurunga el pensamiento.
y los deseos de tu corazón. Porque si algo tiene de fidelidad la palabra es que como está escrita, se cumple. Jehová dice, yo celo mi palabra para que se cumpla, y se cumple. Eso está por allá por Jeremías 1:12. Así que si tú tienes palabra en tu corazón y las has guardado en tu corazón, de esa abundancia del corazón hablará tu boca. Y en el momento necesario, ella te confrontará con tu pecado, para que puedas vencer la tentación. Entonces a veces nos enseñan a reprender. No, reprende al diablo. No, espérate. Si venzo la tentación, él huirá. Yo no tengo que reprenderlo. Lo que tengo es que vencer la tentación. Que el Señor lo reprenda. Yo lo que tengo es que vencer la tentación y él huirá. Porque así está escrito y así funciona. ¿Me siguen la idea? Entonces debemos desearla. Debemos guardarla. Debemos meditarla. Pensar en ella día y noche. Escudriñarla. Y entenderé el temor a Dios. Y eso me hará sabio. Y eso también es lo que decía Pablo por allá por 2 Corintios capítulo 7. Por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, porque es en el temor de Dios que la santidad se perfecciona. Sin temor a Dios no hay santidad. ¿Y por qué dice de carne y de espíritu? Bueno, lo de carne es sencillo, nuestra naturaleza pecaminosa, pero de espíritu, porque tenemos muchas cosas espirituales que no son verdad, y hay que limpiarse también de eso, para poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, hay que desearla, hay que guardarla, hay que meditarla, y lo otro que debemos hacer es proclamarla. Ya que la tengo en mi corazón, ahora tengo que hablar de ella, tengo que proclamar la palabra, tengo que enseñar, tengo que ser testimonio verbal de lo que soy. Jesús dijo, quien no dé testimonio de mí en el mundo, yo tampoco daré testimonio de él frente a mi Padre. Y esas son palabras duras. Quien no dé testimonio de mí en el mundo, yo tampoco daré testimonio de él frente a mi Padre. Entonces tenemos que testificar la palabra, tenemos que predicar, que no es lo mismo que enseñar. Enseñar es más fácil, predicar es más complicado. Y la palabra dice que Jesús andaba caminando, le predicaba a las multitudes y enseñaba. ¿Pero a quién le predicaba? A las multitudes. ¿Pero a quién enseñaba? A 12, que eran sus 12 discípulos. A eso les enseñaba. Por eso él dice, id y llevar mi palabra hasta los confines del mundo. Pero fíjense lo que dice, enseñándole lo que yo le enseñé, haciendo discípulo. Entonces, predicar es sembrar, es regar la palabra, y el Espíritu hace lo que tiene que hacer. Mas enseñar es discipular.
es hacer discípulo, que es otra cosa. ¿Me siguen la idea? Entonces debemos aprender a proclamar la palabra, que es lo que se hace comúnmente. Y eso lo que quiere decir es sembrar la palabra, como la parábola del sembrador. Pero también tenemos que aprender a enseñar la palabra, que es discipular, hacer discípulos para Cristo. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Ok. Como le dije, que este era el verbo escrito, se supone que este libro en su totalidad habla y se refiere a Cristo. Quizás los judíos han tenido ese problema porque para ellos el Antiguo Testamento cerraron el canon para que no se contaminara con ese nuevo movimiento que era el movimiento cristiano, pero resulta que ella de carátula a carátula habla de Cristo. Por ejemplo, en Génesis, Él es la semilla de la mujer. En Éxodo, Él es nuestra Pascua. En Levítico, Él es el sacrificio expiatorio. En el Número, Él es nuestra roca, donde nos fundamentamos. En Deuteronomio, Él es la prosperidad. Guarda mi palabra y yo te bendeciré. Y bendeciré tu mesa, bendeciré tu fruto, bendeciré aún toda tierra que tu pie pise. Esa es la verdadera prosperidad. Lo que Él da. Y Deuteronomio es la prosperidad de Dios. En Josué, Él es el gran capitán, el conquistador, que conquistó la tierra prometida. En Jueces, Él es el libertador, el protector de Israel. En Ruth es el pariente cercano. En Samuel, Reyes y Crónica, Él es nuestro rey por excelencia. En en Nehemías, es él el que levanta los muros. En Esdras, Él es el escritor fiel. En el libro de Esther, Él es nuestro abogado. En el libro de Job, es Él la esperanza en nuestras luchas, fricciones y en los momentos difíciles. En Proverbio y Salmo, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, es Él el gran predicador. ¿Y qué predicador? En Cantar de los Cantares, Él es el amante de la iglesia. El que le dice a la iglesia, ven, amada mía. Me quebranto. De Isaías a Malaquías, Él es las 429 promesas de su nacimiento, de su ministerio, de su redención, de su muerte y de su futura venida, la promesa que Él volverá nuevamente. En el nuevo pacto, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo, Él es Jesucristo Rey. En Marco, es Jesucristo Siervo. En el libro de Lucas, es Jesucristo Hijo de Hombre. Y en Juan, es Jesucristo Hijo de Dios. En Hechos, Él es el poder de la persona personificada en el poder del Espíritu Santo. Y en las epístolas, desde Romano a Judas, Él es el que sostiene la iglesia. Él es el todo, porque todo fue creado por Él, en Él y para Él. Y en Apocalipsis, en ese libro hermoso, donde van a dar todos los libros, Él es el alfa y el omega, el principio y el final, el todopoderoso, el gran yo soy.
Gloria sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano.